¿Te has dado cuenta de que hay una generación que fue la última en saber lo que era jugar hasta que oscurecía? Salir sin que un adulto estuviera detrás y pasar horas inventando mundos con una simple piedra y un palo. Esa generación existe, y quizás tú formas parte de ella. Una generación que creció sin wifi, sin redes sociales, sin el zumbido constante de notificaciones, pero con una infancia tan rica que hoy parece un cuento de ciencia ficción. Sí, hablamos de los niños de los 70, esos que vivieron la infancia sin tecnología, donde la calle era el universo y el aburrimiento, la chispa de la creatividad. Hoy, muchos miran hacia atrás con una mezcla de nostalgia y tristeza. ¿Cómo pasamos de trepar árboles a mirar pantallas durante horas? ¿Qué perdió la generación actual al no conocer esa libertad en la infancia? Vivimos en una época en la que el tiempo se nos escapa entre scrolls infinitos, y los niños ya no saben lo que es ensuciarse sin culpa, rasparse una rodilla o simplemente perderse en su propio mundo, sin una app de por medio. La psicología de los años 70 tenía algo que hoy se nos escurre entre los dedos: contacto humano, juego libre y una resiliencia infantil que no venía en formato digital. Este video no es solo un viaje nostálgico a los recuerdos de la infancia. Es una ventana para entender lo que perdimos con la tecnología y quizá recuperar un poco de eso en nuestras vidas actuales. Porque ser niño en los años 70 no fue solo crecer, fue vivir una aventura diaria sin filtros, sin supervisión extrema y con una libertad que hoy suena escandalosa. ¿Te animas a descubrir por qué fuimos la última generación sin pantallas y qué podemos aprender de eso? La calle como el gran patio de juegos. En los años 70, la calle no era un lugar peligroso. Era un parque de diversiones sin reglas ni horario. Los niños salían después del desayuno y no volvían hasta que se encendían las luces del alumbrado público. No había WhatsApp, ni geolocalización, ni mamás controlando cada paso. Y aún así, todos regresaban sanos, con rodillas raspadas, pero felices. La calle era la universidad de la vida. Allí se aprendía a perder, a negociar, a caerse y a levantarse sin drama. Hoy parece impensable, pero esa infancia sin supervisión forjó una resiliencia infantil que ni 10 libros de autoayuda podrían enseñar. ¿Te acuerdas de los juegos al aire libre? Rayuela, escondidas, trompos, canicas y, por supuesto, la bicicleta. Sí, la bicicleta. Era símbolo de libertad, de autonomía, de conquista. Ir al kiosco con monedas en el bolsillo o inventar una pista de obstáculos en la vereda eran aventuras cotidianas. No necesitábamos pantallas para divertirnos. Bastaba una pelota medio desinflada y un grupo de amigos. La vida sin redes sociales nos regalaba presencia, atención plena y esa capacidad casi extinta de disfrutar el momento sin querer capturarlo en una selfie. Pero no era solo jugar, era negociar con otros, lidiar con frustraciones, poner límites sin adultos mediando. Esa educación sin pantallas, casi salvaje, tenía una magia especial. La calle enseñaba más de lo que enseñaban muchos salones de clase, y mientras hoy se debate si los niños deben tener celular a los 8 años, en aquella época se debatía a qué hora se debía volver a casa, aunque nadie tenía reloj. Y es ahí donde comienza la verdadera diferencia entre generaciones. La televisión como ventana, no como encierro. En los años 70, la televisión era un tesoro, no una niñera. Había pocos canales, la programación era limitada, y por eso cada programa se esperaba como un evento especial. Los niños de los 70 sabían que los dibujitos animados tenían hora y día, y si te lo perdías, te lo perdías. No existía YouTube, ni repeticiones eternas, ni pantallas al alcance de la mano. Eso nos enseñó algo fundamental: a esperar, a valorar, a disfrutar lo poco como si fuera mucho. Un episodio de Mazinger Z o Heidi era suficiente para llenar de emoción toda la semana. A diferencia de hoy, donde los chicos viven pegados a múltiples pantallas, la infancia sin tecnología tenía límites claros. La pantalla no era un vicio, era un pequeño respiro entre aventuras reales. Los padres de entonces no necesitaban apps de control parental, porque simplemente decían: apaga la tele y salí a jugar. Y uno salía, porque había más cosas afuera que adentro. La vida en los 70 no giraba en torno a la televisión. Era solo un ingrediente más en una infancia rica, variada
y completamente analógica. Y lo más curioso, aquellos contenidos, aunque sencillos, muchas veces nos dejaban mensajes profundos, valores humanos, o al menos ganas de salir a imitar lo que veíamos. Hoy, con 1000 opciones al alcance del dedo, cuesta ver contenido que realmente sume. La generación sin Wi-Fi aprendía más en media hora de El Chavo o los dibujos de Hanna-Barbera que muchos niños de hoy tras horas de TikTok. Y esa diferencia marca una línea invisible entre el entretenimiento y el encierro digital. La creatividad nacía del aburrimiento. Antes del Internet, antes de los smartphones, incluso antes de los videojuegos masivos, existía algo que hoy parece una amenaza para los padres: el aburrimiento. Pero para la generación de los 70, aburrirse era el punto de partida para crear. No había apps que nos resolvieran el día. Si no había nadie con quien jugar, uno armaba una ciudad con cajas, organizaba una guerra de lápices o inventaba un idioma secreto. La infancia sin pantallas no venía con tutoriales, venía con imaginación desbordante. Ese no saber qué hacer era el mejor maestro. En esos ratos nacían historietas dibujadas a mano, revistas hechas con tijeras y engrudo, obras de teatro improvisadas con sábanas, o experimentos dignos de MacGyver en el fondo del patio. Y todo eso, sin likes, sin seguidores, sin feedback externo, solo por el placer de crear. Hoy, muchos niños no toleran 10 minutos sin estímulos digitales. La comparación entre generaciones no deja lugar a dudas. La nuestra cultivó la mente, mientras la actual cultiva la inmediatez. Por eso, cuando hablamos de resiliencia infantil, también hablamos de esa capacidad de resolver, de inventar, de no depender de nada más que del propio ingenio. Y es curioso, porque lo que hoy llaman estimulación creativa, con apps y cursos en línea, antes se lograba dejando a un niño solo en su habitación con un par de crayones. Aquella crianza antigua confiaba más en lo que el niño traía, que en lo que había que imponerle desde afuera. Y eso sembró un tipo de libertad muy particular, que nos lleva directo a lo que viene. Padres presentes sin estar encima. Los padres de los 70 no tenían manuales de crianza, ni podcasts sobre disciplina positiva, ni grupos de WhatsApp de mamis. Y aún así, educaban con una mezcla de sentido común, amor práctico y confianza en el desarrollo natural de sus hijos. No existía la sobreprotección constante, ni el miedo exagerado a cada caída. Si uno se golpeaba, te decían: «No fue nada, levántate». Esa psicología generacional nos enseñó a relativizar el drama, a no hacer tormentas en un vaso de agua. Y eso, sin duda, formó adultos más fuertes emocionalmente. Los niños no eran el centro del universo. Eran parte de una dinámica familiar donde todos contaban, pero nadie orbitaba alrededor de ellos. Eso generaba una libertad infantil saludable. Sabíamos que éramos queridos, pero también que no éramos el ombligo del mundo. No había premios por cada buena acción, ni castigos por cada error. Se trataba más de coherencia, de límites claros, de una autoridad que no necesitaba gritos para imponerse. La crianza antigua tenía una lógica simple: aprender haciendo, equivocarse y volver a intentar. Y esa confianza silenciosa daba alas. Permitía salir sin que nadie nos vigilara por GPS, explorar sin pánico, caerse sin sentirse fracasado. Hoy, con tanto control, tanta supervisión y tanto miedo, se ha perdido esa autonomía que hacía que un niño se sintiera capaz, incluso sin adultos alrededor. Aquella generación sin Wi-Fi creció sabiendo cómo cuidarse, no porque se lo dijeran todo el tiempo, sino porque aprendían viviéndolo. Y eso, aunque parezca sutil, marca una gran diferencia con lo que está por venir. El valor de los recuerdos sin filtro. Hay algo que las generaciones pasadas atesoran como oro: los recuerdos reales. No están guardados en la nube, no tienen un backup, no se pueden compartir por Bluetooth, pero viven en la memoria como pequeñas películas llenas de olor a tierra mojada, risas sin eco digital y momentos que nadie grabó, pero todos sienten. La nostalgia de los años 70 no es por idealizar el pasado, es por recordar lo auténtico. No había filtros de Instagram, pero sí miradas cómplices, carcajadas profundas y secretos susurrados entre amigos que nunca salieron en una story, pero marcaron una vida entera. Esos recuerdos de la infancia no están distorsionados por pantallas, están en el cuerpo,
en una cicatriz de cuando caíste del árbol, en el sabor de una merienda simple con pan y manteca, en la voz de un abuelo contando historias en la sobremesa. Esa vida sin redes sociales nos conectaba más con el presente, con lo que teníamos, con quien éramos en ese momento. No vivíamos para mostrar, vivíamos para sentir. Y quizás por eso, cuando evocamos esos años, se nos pianta un lagrimón, porque sabemos que algo muy valioso se perdió. Pero aquí está el secreto. Aunque no podamos volver atrás, sí podemos rescatar lo esencial. Podemos enseñarle a los niños de hoy lo que significaba jugar con las manos, aburrirse sin culpa, o simplemente mirar las nubes sin esperar que cambien de forma por un filtro. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Nos quedamos solo con la nostalgia o lo usamos como brújula para vivir mejor hoy? Porque si creciste en los años 70, si formaste parte de esa generación que vivió sin wifi, sin likes, sin notificaciones, entonces llevas dentro una riqueza que el mundo digital no puede darte. Presencia, paciencia, creatividad pura y una resiliencia infantil que hoy más que nunca necesitamos rescatar. La gran pregunta es, ¿cómo vas a usar esa sabiduría? ¿Vas a seguir dejando que la tecnología decida por vos? ¿O vas a volver a ensuciarte las manos, a mirar a los ojos, a enseñar con el ejemplo? Tal vez no podamos eliminar las pantallas, pero sí podemos marcar un camino diferente. Tal vez no podamos volver a jugar a la rayuela, pero sí podemos enseñarla. Y tal vez, solo tal vez, podamos crear una nueva generación que sepa lo que es vivir de verdad. Si todo esto resonó con vos, si te hizo recordar, pensar o incluso replantearte cosas, te invito a que te quedes por acá. Suscríbete al canal, activa la campanita y seguí aprendiendo conmigo. Porque recuperar lo que perdimos no es solo posible, es urgente. ¿Te animás a dar el primer paso?